Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Manuel Vidal. Yo soy el subsecretario de Carrera Docente del Ministerio de Educación de la Ciudad y su anfitrión en el día de hoy en este seminario. Este es el quinto y último bloque de una serie de 5 bloques que hemos estado trabajando junto con la Fundación INECO para trabajar temas relacionados al bienestar emocional de los y las docentes de la Ciudad de Buenos Aires. Todos aquellos que no hayan podido participar de los anteriores bloques, sepan que pueden encontrarlos también, están grabados y los pueden encontrar en la web, en el YouTube del Ministerio de Educación de la Ciudad, que es Educación BA. Lo mismo que van a poder encontrarlo tanto ahora como si les interesa en otro momento, lo podrán encontrar cargado al seminario en el YouTube del Ministerio de Educación de la Ciudad. En esta oportunidad le voy a presentar al doctor Pablo López, que es una persona con muchísima trayectoria, especialista en estos temas. El seminario de hoy, como ustedes saben, tiene que ver con las cuestiones ligadas a aprender a enseñar y también con el sueño, la importancia de dormir bien para poder llevar adelante el proceso, el trabajo que tenemos que llevar adelante. Voy a tomarme el atrevimiento de leer el largo y extenso currículum de Pablo, porque obviamente no puedo recordar todo lo que ha hecho Pablo en su vida hasta este momento, así que antes de dejarle la palabra a Pablo, paso a presentarlo brevemente. Pablo López se graduó como psicólogo con honores en la UBA en el 2003, continuó formándose en psicoterapia cognitiva y en diseño y análisis de datos en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, obtuvo una beca en la Fundación Carolina, rotando por el Departamento de Metodología de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid, se doctoró con su tesis sobre el perfil cognitivo de adultos con TDAH de alto funcionamiento académico laboral. En 2006 se incorpora a INECO, siendo actualmente director académico de la Fundación INECO. Inició su trayectoria docente en 2004 en la Facultad de Psicología de la UBA. Es miembro del Consejo Superior de la Universidad de Favaloro, donde además es director de la carrera de Psicología de dicha universidad, y publicó más de 30 trabajos en revistas con referato. Y mucho más, pero para no aburrirlos con lo extenso de la carrera de Pablo, la idea, Pablo, es presentarte y darte la palabra para que todos los docentes que te están escuchando hoy puedan escuchar tu experiencia, las distintas herramientas que podemos poner a disposición para ellos en este contexto. Muchas gracias, Pablo. Buenas tardes, Manuel. Gracias a vos. La verdad que es un gran gusto poder estar acá con ustedes. Y bueno, como el título de la charla indica, la idea es que hablemos un poco de la relación entre el sueño y el proceso de enseñanza y aprendizaje. Sabemos que en situaciones como la que estamos viviendo, el sueño es uno de los procesos que más están afectados, y esto se debe a que si hay algunas cosas que cambiaron en este contexto de pandemia y de aislamiento, son nuestras rutinas. El cambio de las rutinas diarias, diurnas, hace que nuestro sueño también se vea modificado por distintas cosas, o porque cambiamos la rutina de la hora de levantarnos y de acostarnos, porque no tenemos un límite claro entre el horario de trabajar y el de descansar. Lo mismo que con el ambiente, ¿sí? Dormimos, estamos con la familia, trabajamos y a veces hasta hacemos las compras, todo en el mismo lugar. Entonces, esta situación genera una serie de desafíos que son novedosos para nosotros como especie, que no tenemos antecedentes cercanos. Y bueno, el sueño no puede mantenerse independiente de eso, porque digamos, el sueño no es algo de la noche, sino que está dentro de lo que conocemos como el ciclo de sueño-vigilia. Entonces, cualquier modificación en la vigilia modifica el sueño, y cualquier cambio en el sueño va a cambiar también nuestra vigilia, cómo estemos predispuestos para eso, qué capacidad tengamos de atención, de concentración. Y estoy nombrando cosas que son altamente relevantes en el contexto educativo, ¿no? Y dentro de este contexto que les mencionaba recién, cobra cierta relevancia cómo
esto afecta, por un lado, a los y las docentes y a los y las alumnas, ¿sí? Porque el aprendizaje, la enseñanza y el rendimiento de ambos se ve modificado por cambios en el sueño. No quiero decir por dormir menos, porque nos estamos encontrando con que las personas están teniendo distintas dificultades para el sueño. Algunos están durmiendo más, otros están durmiendo menos, y otros están durmiendo peor. Es decir, si bien pueden dormir más o menos la cantidad de horas recomendadas, tienen muchas más pesadillas que lo habitual, y por otro lado sueños más vívidos, es decir, sueños muy hiperintensos, esos que parecen que estamos metidos dentro de la película, ¿no? Y nos cuesta diferenciar si fue un sueño o no, y nos despertamos como exaltados, que tiene que ver también con que estamos recordando más los sueños, porque soñar soñamos siempre, en la pandemia, fuera de la pandemia, todos los días. Lo que no nos pasa siempre es recordar el sueño. Y Pablo, ¿por qué nos está pasando esto? A ver, esto que vos contabas, entiendo que es un fenómeno que obviamente abarca a todo el conjunto de la población, pero nosotros, como los docentes saben, hicimos un conjunto de preguntas, un cuestionario, para ver cómo estaban los docentes viviendo este proceso, y vimos que hay un alto porcentaje de docentes que se encontraron vivenciando durante esta etapa alguna dificultad o alguna de las cosas de las que vos mencionabas respecto al sueño. Inclusive, según charlábamos antes de comenzar, un poco por encima del promedio del resto de la sociedad o del resto de los estudios que se habían hecho. ¿Por qué es que nos está pasando esto? Bueno, ya de por sí, el porcentaje de personas que se quejan por algún problema del sueño, así que reportan algún problema del sueño, y no me refiero a un trastorno mental de por sí, sino que duermen con alguna dificultad, ya es alto, es alrededor del 30% según los estudios poblacionales, eso en situaciones estándares, por decirlo de alguna forma. Dentro de la pandemia, lo que observamos es que ese porcentaje aumentó aún más. Y lo que nos interesó mucho de esta encuesta, y los resultados de la encuesta, es que el nivel, el porcentaje de docentes que habían reportado problemas de sueño era todavía un poco más superior a este aumento que ya había por la pandemia. De todas formas, es entendible que esto pase por varias razones. Una es que sabemos que todas las actividades que vinculan un servicio al otro son aquellas que están más ligadas al estrés y lo que se conoce como el síndrome del quemado, el burnout, porque, digamos, el esfuerzo que uno pone y el cuerpo que pone uno en la relación con otros, en el cuidado de otras personas, ¿sí? Es un nivel de exigencia muy superior, ¿sí? Y esto le pasa a los docentes, a los profesionales de la salud, a los profesionales de seguridad, y bueno, ni que hablar en los profesionales de la salud que hoy están en la primera línea de tratamiento, ¿no? Pero bueno, los docentes son un grupo de riesgo vulnerable al estrés, y el estrés y el sueño van de la mano, digamos. Si algo aumenta nuestro estrés, como lógicamente nos lo aumenta una situación de pandemia internacional y un contexto de aislamiento, el cual nunca en nuestras vidas tuvimos, digamos, no es muy difícil explicar por qué tenemos más estrés. Si tenemos más estrés, dormimos peor. Y si dormimos peor, tenemos más estrés. ¿Por qué? Porque el sueño, dentro de sus funciones, cumple una función restauradora del estado de ánimo. Entonces es probable que estemos más irritables, por momentos más ansiosos, más decaídos anímicamente. Y volvemos a hablar de esto que les comentaba al principio, es el estrés este que vivimos en el día, de que salimos con condiciones muy cuidadas y que todo lo que estamos haciendo cambió su forma de ser, va a afectar a cómo dormimos. Y a su vez lo va a retroalimentar. Si dormimos mal, nuestra rutina va a cambiar. Y en términos de la enseñanza, también lo que hemos visto, y bueno, uno también lo comparte en su experiencia como docente universitario, es que, sobre todo en los primeros momentos de la pandemia, la gran mayoría va a coincidir con que hubo una cierta sobrecarga de trabajo, ¿no? Es como ese periodo de adaptación fue muy intenso, en el cual
los docentes intentábamos compensar esa no presencialidad que empezó a haber, y es como que sentíamos que siempre estábamos en falta y que había que hacer más y más y más. Y esto nos afectó a los docentes como también a los alumnos que vivieron un proceso muy similar de agotamiento. Así que afortunadamente a lo largo del tiempo esto se fue acomodando, ¿sí? Y hoy no estamos en la misma situación que hace quizás dos meses atrás. De todas formas, como les decía, el sueño que cumple una función reparadora, en términos de la educación, más allá de este desgaste y saliendo un poquito del estrés, también tiene un rol muy central en lo que es la consolidación de los aprendizajes y de la memoria. Cuestiones íntimamente vinculadas con la enseñanza y el aprendizaje. Y sabemos que si dormimos mal, se afectan ciertas funciones que son esenciales dentro de este ámbito. Como les mencioné, la concentración del aprendizaje, y agregamos la atención, la flexibilidad cognitiva, es decir, esta capacidad que tenemos de hacer un switch y salir de una actividad y concentrarnos en otra, ¿sí? Dejamos de estudiar matemática y pasamos a lengua y nuestra cabeza se acomoda. Todo eso se ve seriamente afectado cuando uno duerme mal, ¿sí? Y sabemos que dormir mal, como les decía, en parte es dormir distinto, porque no es solo dormir menos, puede ser dormir más o dormir de forma menos profunda o de forma interrumpida. Pablo, y en relación a lo que decís, ¿qué podríamos hacer y qué podemos recomendar hacer cada uno en su casa y a los docentes en general y a aquellos que estén participando de este seminario que tal vez no sean docentes, pero que estén atravesando por esto? ¿Qué nos podrías recomendar? ¿Qué podemos hacer para tratar de minimizar un poco esto que estamos atravesando en términos del sueño o mejorar ese proceso? ¿Qué nos recomendarías? Bueno, en ese sentido, Manuel, la buena noticia es que hay muchas cosas que dependen de nosotros, ¿sí? Y que ajustándolas un poquito vamos a ver beneficios directos en el sueño. Una cosa fundamental es que podamos mantener lo más regulares posibles el horario en que nos acostamos y nos levantamos, ¿sí? Que no necesariamente tiene que ser el mismo que teníamos pre-cuarentena, ¿sí? Pero que sí sea estable dentro de la cuarentena. Por otro lado, hay un desafío particular en este contexto, que es tratar de no excedernos en la exposición a los dispositivos electrónicos, sobre todo en horarios cercanos a la hora de dormir. Por varios motivos. Uno es simplemente por la luz que generan, y eso modifica, ¿sí? Algo que llamamos melatonina, que es la que regula, ¿sí? nuestro cerebro en términos de presencia de luz y ausencia de luz. Y obviamente la disposición de la melatonina cambia cuando no hay luz y cuando la hay. Entonces, estar expuestos a esa luz de los dispositivos electrónicos nos aumenta el nivel de alerta que tiene nuestro organismo. Pero a su vez, estamos en un contexto en donde las buenas noticias no abundan, con lo cual hay una cuestión de contenido que también nos afecta, ¿sí? Ver noticias que están hablando de enfermedades o de problemas sociales de distinta índole asociados con la cuarentena, ¿no? No es algo que nos ayude. Entonces, evitar la exposición excesiva a los dispositivos electrónicos y a la información en sí sobre la enfermedad. ¿Sí? Sabemos, hay un estudio muy interesante que se hizo en China, casi al principio de la pandemia, que lo que notaron es que las personas que estaban expuestas más de 3 horas a noticias vinculadas con el virus eran más vulnerables a desarrollar problemas emocionales a mediano plazo. ¿Sí? Y acá no tenía que ver con una cuestión de si la información era confiable o no. El hecho de exponerse a la exposición relacionada, confiable o no confiable. Entonces, dijimos la regularidad de los hábitos, no exponerse excesivamente a los dispositivos y a la información. En la medida que sea posible, sostener una rutina de ejercicio. ¿Sí? El ejercicio físico es otro gran proceso regulador del ánimo, y hay numerosos estudios que
que nos describen la relación que hay entre el ejercicio físico y el buen dormir. Obviamente este ejercicio tiene que ser alejado también de las horas de acostarnos, porque si no, nuevamente, aumenta el nivel de activación de nuestro organismo, por más que físicamente nos sintamos cansados. Y otro pilar importante es la alimentación. Y acá también tenemos una oportunidad que no tenemos de la cuarentena, que es que podemos administrar un poco mejor los horarios de comer y qué comemos, que cuando estamos en plena rutina de trabajo, que nos acomodamos como podemos. Sabemos desde antes de la cuarentena que las cenas abundantes interfieren en el sueño, entonces es una oportunidad para tratar de que nuestra comida más abundante no sea la cena, ¿sí? Y que esto favorezca más el sueño. Y por otro lado, también que está relacionado con esto, el hecho de poder tener hábitos lo más similares posible antes de acostarnos, también le va dando la señal a nuestro cerebro de que se está acercando el momento de dormir. Como hacemos con los chicos chiquitos, básicamente, ¿sí? Que tenemos esas rutinas bien ordenadas. Bueno, nosotros funcionamos igual, lo que pasa es que no le hacemos caso, ¿sí? a esa necesidad del organismo. Y algo que sí por ahí es muy particular, otra cosita que es muy particular de este periodo, que si bien ya lo sabemos de antes, pero cobra más relevancia ahora, es que en lo posible tenemos que tratar de no hacer cosas distintas al dormir dentro de la habitación, ¿sí? Y si vivimos en una casa con un buen ambiente, no hacerlo dentro de la cama, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un mecanismo muy básico nuestro cerebro se maneja por las claves que nos da el entorno. Si nosotros en nuestra habitación comemos, trabajamos, hablamos con amigos, seres queridos, gente de trabajo, resolvemos los problemas ahí, vemos la tele, ¿sí? Con todo lo que se les ocurra, además de dormir, cuando querramos dormir, nuestro cerebro va a decir, ¿qué hago ahora? ¿Qué me toca? ¿Sí? ¿Me toca dormir o me toca hacer cualquiera de las otras cosas que hice en el día? Entonces, cuanto más prolijos seamos con eso, y de trabajar fuera de la habitación, mirar la tele fuera de la habitación, exponernos a los dispositivos fuera de la habitación, eso nos va a ayudar significativamente. Muy interesante, Pablo. Y te hago una pregunta. Siempre se habla también de cuántas son las horas que uno debiera dormir o que se recomienda que uno duerma para tener, digamos, una higiene del sueño saludable. Y en este periodo, digo, puede suceder que nosotros respetando, primero, la primera pregunta sería, perdón, ¿cuántas horas son recomendables? Y si también puede suceder que durmiendo la misma cantidad de horas, nosotros igual experimentemos estas experiencias que vos decías, porque es un sueño menos profundo o un sueño más, como decías vos, con sueños vívidos que tal vez termina siendo estresante o lo que fuere. Entonces, si hay una relación obviamente entre la cantidad de horas y si además le podemos sumar todas las cuestiones que vos indicabas, como tratar de mantener una rutina, como el tema de la alimentación, obviamente el tema del deporte, pero bueno, ¿cómo se relaciona eso con la cantidad de horas? Bien, Manuel, bueno, en ese sentido lo que sabemos es que el rango saludable de cantidad de horas de sueños va entre las 6 horas y media y las 8 horas, obviamente dependiendo de la edad. En los chicos más chicos debe ser mayor, ¿sí? En adolescentes hablamos de 9 horas y en chicos de nivel primario estaríamos hablando entre 9 y 10 horas, ¿sí? Que sería lo saludable. Pero en adultos, esto va para los docentes más que nada, un promedio de 6 horas y media a 8 horas es lo que se recomienda como saludable. Pero no es lo único, como vos decías, uno puede dormir ese promedio de horas y sin embargo no sentir que el sueño fue reparador. Y esto puede ser por varias cosas. Una, por lo que mencionaba hace un ratito, que si nosotros dormimos esa cantidad de horas, pero en horarios irregulares, no vamos a tener un sueño reparador, ¿sí? Y que esto nos pasaba a todos cuando cambiábamos la rutina el fin de semana y por ahí dormíamos la misma cantidad de horas o incluso más y no estábamos descansados, ¿sí? Nos sentimos abombados, somnolientos. Entonces tengamos cuidado con eso. Y por otro lado, efectivamente, siempre hablando, ¿no?, de lo que es la población general, ¿no?, que digamos, no tiene un problema específico del sueño, ni algo ni, digamos, sea insomnio o problemas como apneas del sueño u otro tipo de problemas similares.
En términos generales, lo que observamos en este contexto, como te decía antes, es un impacto emocional importante en términos de ansiedad y de ánimo. Y lo que sabemos también por resultados locales, que también son similares a lo que se han visto en otros países del hemisferio norte, las personas más afectadas son las menores de 35 años. ¿Sí? Las personas jóvenes están mucho más afectadas emocionalmente que los adultos y los adultos mayores. Entonces, en términos de esta cuestión emocional, hay una estrategia que es muy importante y que parece muy sencilla, y a veces uno, por lo sencilla que es, descree de su eficacia, pero te puedo asegurar que hay un montón de estudios que sostienen que lo es, que es, cuando nos vamos a acostar, si tenemos muchas cosas que nos están dando vueltas en la cabeza, anotarlas, no dejarlas en la cabeza. Anotarlas un ratito, ¿sí? Después dormimos y al otro día, lo ideal sería poder tomarnos 20 minutitos, media hora, y repasar eso, repensarlo, o incluso hablarlo con alguien. Entonces, con esto logramos dos efectos. Uno es que, por un lado, empieza a romperse la espontaneidad del proceso. Ya las preocupaciones no vienen cuando quieren, sino cuando las traigo. Y por otro lado, nos ayuda en el sentido de que cuanto más pensamos en algo, más nos habituamos a eso, y al habituarnos, la respuesta emocional va decayendo. ¿Sí? Entonces, algo tan sencillo como anotar lo que nos preocupa y no dejarlo solo ir revoloteando en la cabeza, y después tomarnos un tiempito para pensarlo o hablarlo con alguien, les puedo asegurar que les va a disminuir el grado de preocupación. Y una cosita más con respecto al tiempo del sueño es que seamos cuidadosos con las siestas. Sabemos que las siestas de corto tiempo, entre 20 y 30 minutos, pueden llegar a ser saludables, pero siestas más extensas a eso y además cercanas a la hora de dormir, interfieren la posibilidad de conciliar el sueño a la noche. ¿Sí? Entonces, de hacer siestas, hacerlo lo más cerca del mediodía y que no pase la media hora de duración. Otra pregunta, Pablo. Obviamente en relación a lo que decías de la rutina, que es mejor, según si te entendí bien, es mejor siempre acostarse más o menos a la misma hora, una rutina parecida, y levantarse más o menos a la misma hora. Obviamente tratando de incorporar las horas mínimas de sueño. Ahora, estaba por ahí bastante extendido que uno dice, bueno, hoy me acuesto más temprano para así estoy más descansado, ¿no? O pensar que porque uno durmió el fin de semana varias horas porque tuvo la oportunidad, va a tener un mejor rendimiento en la semana. Eso no es así, ¿no? Según lo que vos estás contando, es, digamos, una falsa creencia. Sí, exactamente, y a veces es una trampa. ¿Por qué? Digamos, el sueño, lo que no dormimos en una noche no se compensa la otra, y lo que dormimos de más no es una reserva, ¿sí? Como el tanque de nafta, que tenemos una reserva que nos va a durar un poco más. ¿Sí? No funciona así el sueño. Cada noche es una historia distinta. ¿Sí? Por supuesto que en la medida que sea regular, ese beneficio se va consolidando, y al revés, si el problema para dormir se acumula en los días, es un problema. ¿Sí? De hecho, vamos a hablar de insomnio como un trastorno mental en sí cuando durante más de 3 semanas, ¿sí? haya más de 3 días por semana que hayamos dormido mal. ¿Sí? Esa es la regla de los 2-3. ¿Sí? Más de 3 días por semana por más de 3 semanas. Eso ¿Sí? para que se considere clínicamente. Clínicamente, claro. Que realmente se diagnostique como un problema de insomnio. Que es distinto a lo que hablábamos antes, que es tener algún problema asociado con el insomnio, ¿sí? que está ampliamente reportado. Pero bueno, siguiendo con tu pregunta, digamos, no está esta lógica de la compensación en el sueño, y el hecho de a veces acostarse más temprano para descansar nos puede salir mal. ¿Por qué? Porque por ahí nos acostamos intentándonos dormir antes, porque venimos con sueño, no nos dormimos, y empieza la cuenta regresiva. ¿Sí? Uy, ya hace 2 horas que estoy en la cama, no me dormí, y me quedan 8:30 para tener que levantarme, y ahora me quedan 8, y ahora me quedan 7:30, y ahora me quedan... ¿Sí? Y uno empieza a tener ideas de preocupación con respecto a si va a dormir bien o no va a dormir bien. Entonces, lo digo porque muchas veces en las personas
que tienen problemas de insomnio, sobre todo insomnio que llamamos de conciliación, problema para empezar a dormir, a veces usan esto como una estrategia que llamamos de reaseguro. Es decir, dicen, bueno, prefiero acostarme antes, así tengo más tiempo para intentar dormir y cumplir con las horas. No hay nada que funcione peor que eso, Manuel. Cualquier intento de control sistemático que querramos hacer sobre el sueño va a fallar, porque es un proceso espontáneo y no responde a nuestra voluntad. Cuanto más lo dejemos ser, mejor va a ser. Y Pablo, en línea con eso, ¿qué pasa con esto de correr la alarma 5 minutitos más? Hay gente que lo puede hacer, ¿no? Que le suena la alarma, no sé cómo hace, la corre 5 o 7 minutos y parece que volviera a dormir profundamente. ¿Qué pasa con esos minutos? ¿Se concilia realmente el sueño? ¿Convendría levantarse al primer instante porque ya el sueño se cortó y se considera que... No sé bien cómo funciona eso. No, por esos periodos tan cortos ya ese sueño no es reparador, no suma nada. Y probablemente después nos cueste más levantarnos todavía, ¿sí? Porque va a ser un sueño que va a estar interrumpido sistemáticamente. No va a tener, como te decía, ningún efecto de restauración. O sea, sería una pérdida, realmente una pérdida de tiempo en ese caso. Sí, no es recomendable. O sea, pero bueno, es cierto que hay personas que les cuesta más. Hay un concepto que se llama de inercia del sueño, ¿sí? Que es lo que nos cuesta arrancar, ¿sí? Que en algunas personas es más prolongado que en otros, pero si se puede evitar esto de estar entrecortando el despertar, mejor. Bueno, Digamos, van a tener menos tiempo de rutina y ese sueño no les va a ser útil para sentirse mejor. No es un buen negocio. seguramente, Pablo, esto que planteabas con respecto a las rutinas, obviamente si nos está pasando esto a los adultos y obviamente a los docentes en su trabajo, seguramente esto suceda todavía más o igual con los alumnos, ¿no? Entonces, digo, muchísimos de los docentes son además padres y madres y en su casa están teniendo un doble trabajo, teniendo que sostener todos los quehaceres del hogar, todo lo que cada uno de nosotros también hace, educar a sus hijos, y bueno, digo, ¿qué dirías con respecto a los más jóvenes? Porque también el docente, obviamente, tiene que interactuar con los alumnos, en el caso de los que son padres o madres con sus hijos. ¿Qué importancia le das a esa rutina también para el aprendizaje de los más chicos? No, bueno, eso es sobre todo, como te decía, en las necesidades de los más chicos, que requieren un control de esa rutina externo, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Nosotros como padres somos los que vamos marcando un poquito esos límites, porque por ellos mismos no lo harían, ¿sí? Entonces, como hablamos hace un ratito, cuanto más prolijo sea el momento previo al dormir, ¿sí? Bueno, ahora comemos tal cosa, nos lavamos los dientes, leemos un cuento, lo que sea, ¿sí? Nos acostamos y chau, mejor va a ser para el chico. Y lo mismo en la rutina diurna, ¿sí? Que sea clara la diferenciación entre el momento de estudio del momento de ocio, que en la medida posible no esté muy interrumpido, ¿sí? Que esté distribuido a lo largo del día, sino que traten de tener una rutina estable como es la que tienen cuando tienen escolaridad normal, ¿sí? Que tienen un horario de entrada, un horario de salida. Vuelvo a lo mismo, no tiene que ser el mismo, ¿sí? Pero sí que haya una rutina que sepan, de esta hora a esta hora estudio, acá descanso, ¿sí? Y acá, no sé, hago algún ejercicio físico para bajar un poquito la energía, ¿no? de los chicos, que si no caminan por las paredes, pobres, que además son los que hace más tiempo están en cuarentena. Eh, entonces, marcar esa rutina claramente, no solo en términos de tiempo, sino también de espacios, es decir, tener un espacio destinado para estudiar y otro espacio destinado para jugar o hacer otras cosas mejores, y lo mismo para los docentes, ¿sí? Que traten de buscar, por más, como te decía antes, no es una cuestión de cuán grande sea la casa solamente o el departamento, sino que seamos lo más prolijos posibles en diferenciar cuál es el lugar, la mesa de trabajo, ¿sí? Y cuáles son los lugares que nos reservamos para hacer otras cosas, ¿sí? Todos esos límites que vamos poniendo y
y marcando ciclos nos ayuda porque, en definitiva, nuestro organismo está acostumbrado a manejarse con ciclos. ¿Sí? Con los ciclos de alimentación, el ciclo de sueño-vigilia. Por eso ahora, mientras hablaba, recordaba otra cuestión importante, que es exponernos en la medida que sea posible a la luz solar durante el día para marcar esta diferencia entre el día y la noche. Es decir, ser conscientes de que eso no es algo menor y que realmente va a influir mucho en cómo vamos a dormir. ¿Sí? Y son cambios de rutina, de hábito, que a veces es difícil de hacer. ¿Sí? No, a todos nos cuesta cambiar, al ser humano le cuesta cambiar. Pero es cuestión de probarlo y cuando vemos los resultados, eso mismo nos sirve de refuerzo para seguir intentándolo. Bueno, Pablo, dos cosas para terminar. Una, aquellos y aquellas que estén escuchándonos hoy o viéndonos, ¿cómo podemos identificar que estamos teniendo algún problema con esto? Es decir, muchas veces empieza por reconocer que uno está teniendo un problema. Entonces, ¿algún tip para identificar que estoy teniendo algún inconveniente en el sueño? Obviamente, porque vos sos especialista, pero muchos de nosotros es la primera vez que escuchamos algo así, y cuando uno empieza a hacer algo de introspección, dice, yo la verdad que varios días me sentí cansado, siento que estoy soñando más de lo que soñaba habitualmente, o que recuerdo más los sueños de lo que solía recordar, lo que creo que vos también lo mencionabas. Entonces, la primera pregunta sobre esto sería cómo identificar algunos síntomas para identificar qué me está pasando, y para cerrar, si podés volver a enumerar las recomendaciones, 4 o 5 recomendaciones más importantes para que todos nos llevemos del seminario de hoy. De acuerdo, Manuel. Bueno, por un lado, con respecto a cómo detectar si tenemos un problema, uno es la regla del doble 3 que les comentaba antes, ¿sí? Si pasaron 3 semanas en las cuales en cada semana tuvimos más de 3 días que dormimos mal, ¿sí? Eso es la clave para detectar si hay un problema de insomnio bien configurado. Pero después hay otros síntomas y otras sensaciones que pueden darnos cuenta de que estamos durmiendo mal. Y eso puede ser la fatiga, es una de las primeras cosas que aparecen. Serios problemas de concentración, y a veces esos problemas de concentración podemos verlos o sentirlos como que fueran problemas de memoria, ¿sí? Como que no nos acordamos de las cosas, y a veces esto asusta mucho. Pero sabemos que la memoria depende directamente de la atención y de la concentración, porque si no incorporamos la información de manera correcta, no la vamos a poder recuperar y no se va a poder consolidar, ¿sí? Como decíamos antes cuando hablábamos de las funciones del sueño. Entonces, esta sensación de fatiga crónica, de falta de concentración, de memoria, dificultades también en términos de velocidad de procesamiento, como que nos sentimos que hacemos las cosas más lentos de lo habitual, ¿sí? Nos está costando más hacer cosas que antes lo hacíamos de una manera muy sencilla. Si vemos que algo en nuestro ánimo también cambia de forma significativa, sea porque estamos más irritables, nos enojamos más fácilmente, estamos mucho más ansiosos que lo habitual, o más decaídos anímicamente que lo habitual, eso también puede ser una señal de que estamos durmiendo mal. Creo que nos está pasando todas esas cosas juntas. Bueno, sí. Es probable porque por todos los cambios emocionales que nos está sucediendo ahora, ¿sí? Pero bueno, lo que es importante es que si esto realmente en nuestra rutina nos está generando un verdadero problema, que nos está afectando el día a día, es bueno hacer una consulta con alguien especializado en sueño. Siempre mi sugerencia es que primero vayan a ver algún médico neurólogo especializado en sueño o psiquiatra, sobre todo para hacer un estudio que se llama polisomnografía, que es el que más información nos da con respecto al espectro general de los problemas del sueño, ¿sí? Para no psicologizar todo de antemano y pensar que es solamente una cuestión emocional, cuando puede haber alguna otra cuestión que esté interfiriendo nuestro sueño. Y bueno, con respecto a las recomendaciones, entonces habíamos dicho que es fundamental mantener regular el horario en que nos acostamos y nos levantamos, tener cuidado con la exposición a los dispositivos electrónicos,
limitarlo lo más que podamos, alejarlo de la hora de dormir y evitar hacerlo en la cama. Por otro lado, si hacemos siestas, habíamos dicho de no superar los 30 minutos. La alimentación, nombraste también. La alimentación, lo más regular posible, y si podemos en la cena hacer una comida menos abundante, ¿sí?, que la habitual. Y bueno, después hay otras cuestiones de pauta de higiene del sueño que van más allá de lo que nos pasa ahora, así como el evitar tomar bebidas que tienen mucha cafeína, así como el café, el té o el mate, ¿sí? Porque a veces uno dice, no, bueno, si tomo mate no pasa nada, y el mate también es estimulante, lo mismo que la nicotina, y bueno, todo lo que tiene que ver con el azúcar, sobre todo en las últimas horas de la noche. Recordemos que la glucosa es la energía para nuestro organismo, y si le damos energía cuando tenemos que ir a dormir, no nos vamos a dormir jamás, ¿sí? O sea que comerse un bomboncito, un chocolate no está recomendado. No, sí, el tema es no comer chocolate en exceso, ¿sí? En No, exceso. no excedernos, no comer una tableta de chocolate a la noche, porque eso sí nos puede afectar, pero una porción pequeña de chocolate no hace nada. Y no nos olvidemos del ejercicio regular, ¿sí? Que a veces lo vamos postergando, y es también muy importante como regulador del ánimo y regulador del sueño. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por tu tiempo. Ha sido muy, muy interesante y muy enriquecedor. Yo creo que todos nos llevamos varias cosas en la cabeza para tratar de ponerlas en práctica y también para tomar conciencia de si estamos atravesando alguna de estas situaciones en un contexto tan inédito, tan complejo, y a lo que obviamente no, como es inédito y no estábamos para nada preparados ni acostumbrados. Y bueno, lo estamos sobrellevando todos como podemos, así que te agradecemos mucho tu tiempo y tu experiencia, y la claridad de los conceptos ha sido realmente muy llano. O sea, hasta yo lo entendí perfectamente, así que supongo que todos se pueden haber enriquecido con esto. Muchas gracias, Pablo. Gracias, Manuel, a vos, bueno, al Ministerio por la iniciativa. Y bueno, a los docentes les mando un especial saludo. Y sé que es un momento difícil, de muchas acomodaciones, ¿sí?, que tienen que estar haciendo para poder mantener esa vocación tan linda que es el de enseñar y ver crecer a los chicos. Así que, bueno, muchas gracias, y espero que sigan habiendo iniciativas como esta. Un saludo muy grande para todos los docentes y las docentes que están llevando adelante este proceso, por todo el empeño que le están poniendo, por el enorme esfuerzo con el que llevan adelante su trabajo y por esa enorme vocación, que es algo que también ya lo sabíamos, pero que también surgió en el estudio que estábamos haciendo, lo compartíamos también, el nivel tan arraigado de vocación que hay en los docentes, que no en todos los empleos o no en todos el resto de los estudios se daba de la misma manera, que no se hayan replanteado su vocación en este proceso, en este momento. Así que realmente nuestro reconocimiento para todos ellos y todas ellas. Muchas gracias. Gracias.